3. Tú amarás al prójimo. Luego ve entonces a ponerlo en práctica. Quita la diversidad y la semejanza correspondiente, para que puedas amar al prójimo. Quita la diferencia de la predilección para que puedas amar al prójimo. No por eso has de dejar de amar al amado, ni mucho menos. Si para amar al prójimo, te fuera preciso comenzar por renunciar a amar a aquellos por los que tienes predilección, entonces esta expresión, el prójimo, sí que sería además el mayor engaño que haya sido inventado. Ello también sería ciertamente una contradicción, pues si el prójimo son todos los seres humanos, ninguno parece que pueda quedar excluido. ¿Habríamos de decir entonces que al menos el amado? No, pues ese es el lenguaje de la predilección. Por tanto, lo que sería preciso quitar simplemente sería la predilección, pero sin volver a situarla en la relación con el prójimo, de suerte que con una predilección afectada amaras al prójimo en oposición al amado. No, sino que de la misma manera que al célibe se le dice, cuida de ti, no vayas a caer en la trampa del amor de sí, así hay que decirles a los dos amantes, cuida para que no sea precisamente la pasión amorosa la que os haga caer en la trampa del amor de sí. Pues cuanto más decisiva y exclusivamente la predilección cierra filas en torno a un único ser humano, tanto más lejos está de amar al prójimo. Tú, esposo, no induzcas a tu esposa a la tentación de que, por ti, se olvide de amar al prójimo, y tú, esposa, no induzcas a tu esposo a esta tentación. Los amantes opinan que en la pasión amorosa ya tienen lo supremo. Oh, pero esto no es así, pues con ello no tienen aún lo eterno asegurado por lo eterno. Muy bien puede el poeta prometer la inmortalidad a los amantes, si ellos son amantes auténticos, pero, ¿quién es el poeta? ¿De qué sirven sus garantías si no es capaz de responder de sí mismo? En cambio, la ley regia, el mandamiento del amor, promete la vida eterna, y este mandamiento dice cabalmente, amarás a tu prójimo. Y como este mandamiento pretende enseñar a cada ser humano cómo ha de amarse a sí mismo, así también pretende enseñar a la pasión amorosa y la amistad del amor auténtico. Al amarte a ti mismo, mantén el amor al prójimo. En la pasión amorosa y la amistad, mantén el amor al prójimo. Esto probablemente te chocará. Ahora, ya sabes muy bien que con lo cristiano aparecen siempre las señales del escándalo. Sin embargo, créelo, no creas que este maestro, que no apagó ni un pabilo humeante, quiera apagar algún noble fuego en el ser humano. Cree que, él, que era amor, quiere enseñar a cada ser humano precisamente a amar. Cree que, aunque todos los poetas se unieran en un canto de elogio a la pasión amorosa y la amistad, no habría nada de lo dicho por ellos que pudiera compararse con el mandamiento. Tú has de amar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dejes de creerlo porque el mandamiento casi te llega a escandalizar, porque el discurso no suene lisonjero como el del poeta, que con sus cantos se congracia con tu dicha, siendo en cambio repelente y estremecedor, como si quisiera espantarte fuera del amado refugio de la predilección. No dejes por eso de creerlo. Piensa que precisamente por ser el mandamiento así y así el discurso, precisamente por eso puede ser el objeto de la fe. No te entregues a la fantasía de que te sería posible regatear, de que amando a algunos seres humanos, familia y amigos, amarías al prójimo, pues esto significaría renunciar al poeta sin asilo cristiano, y para impedir este regateo era por lo que el discurso intentaba situarte entre el orgullo del poeta, que desprecia todo regateo, y la divina majestad de la ley regia, que convierte en culpa todo regateo. No, ama a tu amada fiel y tiernamente, pero deja que el amor al prójimo sea lo santificador del pacto de vuestra alianza con Dios. Ama a tu amigo sincera y devotamente, pero deja que el amor al prójimo sea lo que aprendáis el uno del otro en la confidencia con Dios de la amistad. Fíjate, la muerte suprime toda diversidad, pero la predilección se relaciona siempre con la diferencia. Y sin embargo, el camino hacia la vida y hacia lo eterno pasa por la muerte y por la supresión de las diversidades. Por eso solamente el amor al prójimo conduce de verdad a la vida. Lo mismo que la buena nueva del cristianismo está contenida en la doctrina del parentesco del ser humano con Dios, así su tarea es la semejanza del ser humano con Dios. Mas Dios es amor 2, y por ello solamente podremos asemejarnos a Dios en el amar, así como también solamente, dicen las palabras de un apóstol, podremos ser colaboradores de Dios en el amor. 3. En tanto amas al amado, no te asemejas a Dios, ya que para Dios no existe ninguna predilección, cosa sobre la que sin duda has reflexionado muchas veces para humillación tuya, pero muchas veces también para estímulo tuyo. En tanto amas a tu amigo, no te asemejas a Dios, ya que para Dios no existe ninguna diferencia. Mas cuando amas al prójimo, entonces te asemejas a Dios. Luego ve entonces y ponlo en práctica, deja marchar a las diversidades, a fin de que puedas amar al prójimo. Ay, quizá no es necesario siquiera que haya que decírtelo, quizá no encontraste ningún amado en el mundo, ningún amigo en tu camino, de suerte que caminas en solitario, o quizá Dios tomó de tu costado 4 y te dio la amada, pero la muerte la tomó arrancándola de tu lado, siguió tomando y se llevó a tu amigo, sin que te dieran ninguno de nuevo, de suerte que ahora caminas en solitario, sin una amada que cubra tu costado débil y sin un amigo a tu derecha.
o quizá la vida os separó, si bien permanecisteis sin cambiar, en la soledad de la separación. Ay, quizá el cambio os separó, de suerte que afligido caminas en solitario, porque encontraste, pero aquello que encontraste ha cambiado con el tiempo. ¡Qué desconsolador! Sí, pregunta solo al poeta lo desconsolador que es vivir solo, haber vivido solo, sin ser amado y sin tener ningún amado. Pregunta solo al poeta si conoce algo más desconsolador que cuando la muerte les sale al paso a los amantes, o cuando la vida separa al amigo del amigo, o cuando el cambio los separa como enemigos. Pues, ciertamente, el poeta ama la soledad, la ama para descubrir en la soledad la dicha desaparecida de la pasión amorosa y la amistad, como busca un lugar oscuro quien, maravillado, quiere contemplar las estrellas. Y a pesar de todo, aunque no fuera por culpa propia el que un ser humano no encontrara un amado, y aunque intentara encontrar un amigo en vano, no por culpa propia, y aunque la pérdida, la separación, el cambio no fueran por culpa propia, en tal caso el poeta no sabría decir otra cosa sino que es desconsolador. Pero entonces el propio poeta está sometido al cambio, cuando él, anunciador de la alegría, en el día de la adversidad no sabe de otra cosa que del quejido del desconsuelo. Y si no quieres llamarlo cambio, llamarás fidelidad a eso de que el poeta se aflija desconsoladamente con el afligido desconsolado. Que sea lo que quiera, no discutamos más sobre ello. Pero si quieres comparar esta fidelidad humana con la del cielo y la de la eternidad, tú mismo tendrás que conceder que ella supone un cambio. Porque el cielo no se alegra meramente, antes que cualquier poeta, con el alegre, ni meramente se aflige con el afligido. No, el cielo tiene reservada para el afligido una alegría nueva y más beatífica. De esta manera el cristianismo tiene siempre consuelo, y su consuelo se distingue de todo consuelo humano aunque éste siempre es consciente de ser únicamente una compensación por la pérdida de la alegría. El consuelo cristiano es la alegría. Hablando humanamente, el consuelo es una invención tardía. Primero llegaron el sufrimiento y el dolor y la pérdida de la alegría, y después, ay, muchísimo después, dio el ser humano con la pista que lleva al consuelo. Y lo mismo rige respecto de la vida del individuo. Primero llegan el sufrimiento y el dolor y la pérdida de la alegría, y después, ay, a veces muchísimo después llega el consuelo. Mas sobre el consuelo cristiano jamás se podrá afirmar que llega después, ya que, siendo el consuelo de la eternidad, es más antiguo que toda alegría temporal. Tan pronto como llega este consuelo, llega con ventaja, la de la eternidad, y parece como que devora el dolor, pues el dolor y la pérdida de la alegría son lo instantáneo aunque este instante dure años, son lo instantáneo que queda ahogado en lo eterno. Y el consuelo cristiano tampoco es una compensación por la pérdida de la alegría, ya que Él es la alegría. Toda otra alegría comparada con el consuelo del cristianismo no es en definitiva más que desconsuelo. Ay, la vida del ser humano sobre la tierra no ha sido ni es tan perfecta como para que la alegría de la eternidad le pudiera ser anunciada como alegría. Él mismo la echó y la ha echado a perder. A esto se debe el que la alegría de la eternidad solamente le pueda ser anunciada con consuelo. De la misma manera que los ojos humanos no toleran mirar la luz del sol si no es a través de un cristal oscurecido, así tampoco puede tolerar el ser humano la alegría de la eternidad si no es a través de este oscurecimiento que consiste en que se le anuncie como consuelo. Por lo tanto, sea cual fuere tu suerte en la pasión amorosa y la amistad, cualquiera que haya sido tu carencia o tu pérdida, cualquiera el desconsuelo de tu vida en confidencia con el poeta, no te apures, todavía te resta lo supremo, ama al prójimo. A él, según quedó expuesto, lo puedes encontrar fácilmente, lo puedes encontrar siempre incondicionalmente, según quedó expuesto, nunca lo puedes perder, ya que el amado puede comportarse de tal modo contigo que lo hayas perdido, y tú puedes perder a un amigo, pero nunca puedes perder al prójimo, te haga lo que te haga. Es cierto que, independientemente de cómo se hayan comportado contigo, puedes seguir amando al amado y al amigo, mas en verdad no puedes seguir llamándolos el amado y el amigo, cuando de hecho por desgracia han cambiado. Por el contrario, ningún cambio es capaz de arrebatarte al prójimo, pues no es el prójimo quien te retiene, sino que es tu amor el que retiene al prójimo. Por eso, si tu amor al prójimo permanece inalterado, entonces también el prójimo permanecerá inalterado en cuanto a su presencia. Y la muerte no podrá despojarte de él, pues si ella te quita uno, enseguida la vida vuelve a darte otro. La muerte puede despojarte de un amigo, porque amando al amigo propiamente mantienes una unión con el amigo, pero amando al prójimo mantienes una unión con Dios, y así la muerte es incapaz de despojarte del prójimo. Por eso, ya sea que hayas perdido todo en la pasión amorosa y la amistad, como que no hayas poseído nunca nada de esta dicha, a pesar de ello, todavía conservas lo mejor en el amor del prójimo. A saber, el amor al prójimo posee las perfecciones de la eternidad. ¿Acaso es una perfección del amor el que su objeto sea lo excelente, lo fuera de serie, lo único? Yo pensaba que eso era una perfección del objeto, y esta perfección del objeto,
como una sutil sospecha en contra de la perfección del amor. ¿Acaso es una peculiaridad excelente de tu amor el que solo pueda amar lo extraordinario y lo poco frecuente? Yo creía que era un mérito de lo extraordinario y de lo poco frecuente lo que hacía que ellos fueran lo extraordinario y lo poco frecuente, pero no del amor. ¿O no eres también de la misma opinión? Pues no has meditado nunca en el amor de Dios, porque si amar lo extraordinario fuera mérito del amor mismo, entonces, atreviéndome a hablar así, Dios estaría en un aprieto, ya que para él no existe lo extraordinario en absoluto. Por tanto, el mérito de que solo se pueda amar lo extraordinario representa más bien una acusación no contra lo extraordinario, ni tampoco contra el amor, sino contra aquel amor que solo puede amar lo extraordinario. ¿O acaso es un mérito de la cuidada salud de un ser humano el que éste solo se sienta a gusto en un único lugar del mundo, rodeado de todo favor? ¿Qué es lo que alabas cuando ves a un ser humano que se ha organizado así la vida? Desde luego que alabas las comodidades de la disposición. Pero, ¿no te has fijado en que, verdaderamente, cada palabra de tu panegírico acerca de este esplendor realmente suena a burla al referirse a ese pobre diablo, que solo puede vivir en este magnífico entorno? Por tanto, la perfección del objeto no es la perfección del amor. Y precisamente porque el prójimo no tiene ninguna de esas perfecciones que el amado, el amigo, el admirado, el cultivado, el poco frecuente y el extraordinario, tienen en tan alto grado, precisamente por eso el amor al prójimo tiene todas las perfecciones que el amor al amado, al amigo, al cultivado, al admirado, al poco frecuente y al extraordinario no tiene. Que el mundo discuta entonces todo lo que quiera acerca de cuál es el objeto más perfecto del amor, jamás puede haber discusión acerca de esto, que el amor al prójimo es el amor más perfecto. Todo otro amor tiene, en consecuencia, la siguiente imperfección, que surgen dos cuestiones y con ello también una cierta falsedad. Surge primeramente la cuestión acerca del objeto y a continuación, la cuestión acerca del amor, es decir, que surge la cuestión tanto acerca del objeto como del amor. En cambio, con respecto al amor al prójimo surge solo una cuestión, acerca del amor, y la eternidad no tiene más que una respuesta, la del amor, ya que este amor al prójimo no se relaciona como una especie con las demás especies de amor. La pasión amorosa se determina por el objeto, la amistad se determina por el objeto, solo el amor al prójimo se determina por el amor, es decir, porque el prójimo es cada ser humano, incondicionalmente cada ser humano, entonces toda diversidad queda eliminada del objeto. Y por eso cabalmente es conocible este amor en que su objeto está libre de toda determinación más detallada por parte de la diversidad, lo cual quiere decir que este amor solamente se conoce por el amor. ¿No es esta la perfección suprema? Pues en cuanto que el amor puede conocerse y tiene que conocerse por alguna otra cosa, esto otro representa en la relación misma como una sospecha para con el amor, como si éste no fuera lo suficientemente abarcador y, en consecuencia, tampoco infinito en sentido eterno. Esto otro representa para el amor mismo una cierta predisposición inconsciente a la morbidez. Por eso, en esta sospecha habita escondida la angustia que hace a la pasión amorosa y la amistad dependientes de su objeto, la angustia capaz de encender los celos, la angustia capaz de llevar a la desesperación. Pero el amor al prójimo está libre de sospecha en cuanto a la relación, y por eso tampoco puede volverse desconfianza en el amante. Sin embargo, este amor no permanece orgullosamente independiente de su objeto. Su equidad no resulta del hecho de que el amor regrese orgullosamente a sí mismo con indiferencia hacia el objeto. No, la equidad resulta del hecho de que el amor se torne humildemente hacia afuera, abarcando a todos y, no obstante, amando a cada uno en particular, pero a ninguno particularmente. Pensemos, cosa que ya fue desarrollada en el discurso precedente, que el hecho de que el amor en un ser humano sea para él una necesidad constituye una expresión de riqueza. Por consiguiente, cuanto más profunda sea esta necesidad, tanto mayor será la riqueza. Si la necesidad es infinita, también lo será la riqueza. Si ahora la necesidad de amor en un ser humano consiste en amar a uno solo, entonces hay que decir además, aunque se conceda que esta necesidad es una riqueza, que él en realidad necesita de ese ser humano. Por el contrario, cuando la necesidad del amor en un ser humano consiste en amar a todos, entonces se trata de una necesidad, y es tan poderosa que es como si ella misma debiera casi poder generar su objeto. En el primer caso el énfasis descansa en la particularidad del objeto. En el segundo caso, en el carácter esencial de la necesidad, y solo en este último sentido constituye la necesidad una expresión de riqueza, y solamente en este último caso la necesidad y el objeto se relacionan mutuamente en sentido infinito de manera equitativa, puesto que el primer ser humano es el mejor, cualquier ser humano es el prójimo, o dicho de otro modo, en sentido particular no se da ningún objeto, mientras que en sentido infinito cada ser humano es el objeto. Cuando alguien experimenta una necesidad de hablar con un único ser humano determinado, entonces propiamente él tiene necesidad de este ser humano. En cambio, si la necesidad de hablar en él es tan grande que tiene que hablar, y aunque se le coloque en un desierto despoblado, aunque se le encarcele solo,
Si la necesidad es tan grande que cualquier ser humano es aquel con quien él desea hablar, entonces la necesidad constituye una riqueza. Y en aquel en quien existe amor al prójimo, el amor es una necesidad, la más profunda. No necesita a los seres humanos para tener en definitiva a alguien a quien amar, sino que necesita amar a los seres humanos. Sin embargo, no hay en esta riqueza nada de orgullo ni soberbia, pues Dios constituye la determinación intermedia, y el haz de la eternidad ata y dirige esta poderosa necesidad para que no se extravíe y se convierta en orgullo. Mas en el objeto no hay limitación alguna, puesto que el prójimo son todos los seres humanos, cada ser humano incondicionalmente. Quien de verdad ama al prójimo, ama también en consecuencia a su enemigo. Esta diferencia, amigo o enemigo, es una diferencia en el objeto del amor. Sin embargo, el amor al prójimo tiene justo un objeto sin diferencias. El prójimo es la completamente inconocible diversidad entre ser humano y ser humano, o bien es la eterna igualdad ante Dios. Esta igualdad también la posee el enemigo. Se piensa que a un ser humano le es imposible amar a su enemigo. ¡Ay! Pues a los enemigos no se les quiere ni ver. Pues bien, ahora cierra los ojos. De esta manera el enemigo se asemejará por completo al prójimo. Cierra los ojos y acuérdate del mandamiento de que tú has de amar. De este modo estás amando a tu enemigo, mejor dicho, de esta manera estás amando al prójimo, pues que es tu enemigo es claro que no lo ves, porque al cerrar los ojos ya no ves las diversidades de la vida terrena, y la enemistad es también una de las diversidades de la vida terrena. Y, al cerrar los ojos, tu mente no se distrae ni perturba, conforme vas prestando oídos a las palabras del mandamiento. Y cuando tu mente no se perturbe ni se distraiga contemplando el objeto de tu amor y la diversidad del objeto, entonces serás todo oídos para las palabras del mandamiento, como si única y exclusivamente te hablaran a ti, diciéndote que tú has de amar al prójimo. Fíjate, entonces estarás en el camino de la perfección de amar al prójimo, cuando tus ojos estén cerrados y tú te hayas vuelto todo oídos para el mandamiento. Y las cosas son verdaderamente así, o cual ya quedó implícito en lo expuesto, cuando se mostró que el prójimo es una determinación puramente espiritual. Al prójimo solo se lo ve con los ojos cerrados o pasando por alto las diversidades. El ojo sensible siempre ve las diversidades y siempre mira a las diversidades. Por eso, la cordura terrena vocifera desde la mañana hasta la tarde: mira bien a quien amas. Ay, si se debe amar de verdad al prójimo, entonces lo que vale es, sobre todo, no te andes con miramientos, pues sin duda tal prudencia, en orden a verificar el objeto, haría que jamás llegaras a ver al prójimo, ya que este es cualquier ser humano, el primero el mejor, tomado completamente a ciegas. El poeta desprecia la ceguera evidente de la prudencia sabionda, la cual enseña que hay que mirar bien a quien se ama. Él nos enseña que el amor nos vuelve ciegos. El amante, según la opinión del poeta, de una manera misteriosa e inexplicable, encontrará su objeto o se enamorará, y así se volverá ciego de amor, ciego para cualquier defecto, cualquier imperfección en el amado, ciego para todo lo que no sea este amado, aunque, con todo, no ciego para ver que este es el único en el mundo entero. Siendo así, la pasión amorosa vuelve ciego de seguro a un ser humano, pero además le vuelve un escrupuloso vidente para que no tome a ningún otro ser humano por ese único, con lo que le vuelve ciego respecto de ese amado, en la medida en que le enseña a hacer una diferencia enorme entre ese único y todos los demás seres humanos. Por el contrario, el amor al prójimo vuelve ciego a un ser humano en el sentido más profundo y más noble y más bienaventurado, de suerte que ame ciegamente a cada ser humano, tanto como el amante ama al amado. El amor al prójimo contiene las perfecciones de la eternidad. De ahí viene, quizá, el que alguna vez él parezca no encajar en las circunstancias de la vida terrena, en la diversidad temporal de lo mundano, el que tan fácilmente sea poco estimado y expuesto al odio, y el que en cualquier caso resulte muy ingrato amar al prójimo. Incluso aquel que de ordinario no está inclinado a ensalzar a Dios y al cristianismo, lo hace, sin embargo, cuando medita con escalofríos en lo espantoso del modo como se operaba la diversidad de la vida terrena en el paganismo, o como la división de castas separaba inhumanamente al ser humano del ser humano, como esta impiedad enseñaba inhumanamente a un ser humano a renegar del parentesco con otro, le enseñaba descarada e insensatamente a afirmar, acerca del otro ser humano, que no existía, que era un no nacido. En este caso, incluso él ensalza el cristianismo, que ha salvado a los seres humanos de la desgracia, inculcando de un modo profundo y eternamente inolvidable el parentesco entre ser humano y ser humano, porque el parentesco está asegurado al tener cada individuo idéntico parentesco y relación con Dios en Cristo, porque la doctrina cristiana se dirige por igual a cada individuo, enseñándole que Dios lo ha creado y que Cristo lo ha redimido, porque la doctrina cristiana llama a cada ser humano aparte, diciéndole, cierra tu puerta y ora a Dios 5, y así tendrás lo supremo que un ser humano puede tener, ama a tu Redentor, y así tendrás todo tanto en la vida como en la muerte, y así deja en paz las diversidades, que no resuelven nada. Y, ¿acaso aquel que desde la cima de la montaña contempla las nubes a sus pies será perturbado por esta contemplación?
¿Le perturbará la tempestad que brama ahí abajo en los parajes poco elevados de la tierra? Pues así de elevado ha instalado el cristianismo a cada uno incondicionalmente, pues para Cristo, lo mismo que para la providencia divina, no se da ningún número, ninguna masa, los incontables son contados, para Él son puros individuos, así de elevado ha instalado el cristianismo a cada uno de los seres humanos, para que nadie estropee su alma engriéndose o gimiendo bajo la diversidad de la vida terrena. Pues el cristianismo no ha quitado las diversidades, de la misma manera que Cristo mismo tampoco quiso, ni quiso rogárselo a Dios, retirar a los discípulos del mundo 6, cosa que vuelve a ser uno y lo mismo. Por eso en el cristianismo, lo mismo que tampoco en el paganismo, jamás ha vivido ningún hombre que no haya estado vestido o revestido con la diversidad de la vida terrena. De la misma manera que el cristiano no vive ni puede vivir sin el cuerpo, así tampoco puede hacerlo sin la diversidad de la vida terrena y que pertenece particularmente a cada cual por nacimiento, por rango, por condición, por cultura, etc. Ninguno de nosotros es el puro ser humano. El cristianismo es demasiado serio como para decir disparates en torno al puro ser humano. Él solo quiere hacer puros a los seres humanos. El cristianismo no es ningún cuento de hadas, si bien la gloria que promete es más magnífica que toda la que posee el cuento de hadas. Tampoco es una ingeniosa construcción intelectual, la cual resultaría difícil de entender y exigiría además una condición, una cabeza ociosa y un cerebro vacío. El cristianismo, pues, ha desterrado, de una vez por todas, aquel horror del paganismo, pero no ha suprimido la diversidad de la vida terrena. Esta debe continuar mientras continúe la temporalidad, y debe continuar tentando a cada ser humano que ingrese en el mundo, pues, por el hecho de ser cristiano, no ha sido cesado de la diversidad, sino que vence la tentación de la diversidad cuando se hace cristiano. Por eso, en la presunta cristiandad, las diferencias de la vida terrena tentan aún constantemente. Hay, y quizá mucho más que tentar, de suerte que el uno se engría y el otro envidia tercamente. Ambas partes significan ciertamente una rebelión contra lo cristiano. Claro que no es nuestra intención fortalecer a alguno en la temeraria aberración de que solamente los poderosos y los distinguidos son los culpables. Pues si los inferiores y los impotentes única y tercamente pretenden las ventajas de la vida terrena que les han sido negadas, en vez de pretender humildemente la bienaventurada equidad de lo cristiano, no cabe duda de que eso también significa que estropean su alma. El cristianismo no es ciego, ni tampoco unilateral, contempla con la calma de la eternidad todas las diversidades de la vida terrena de manera equitativa, pero no se mantiene unido discordantemente con una sola, contempla, y no sin aflicción, que el ajetreo terreno y los falsos profetas de la mundanidad quieren hacer creer, en nombre del cristianismo, esta apariencia de que meramente los poderosos pudieran haberse embelesado con respecto a la diversidad de la vida terrena, y como si el inferior tuviese justificación para poder hacer de todo con el propósito de alcanzar la igualdad, y no meramente por medio de hacerse cristiano de una forma seria y auténtica. ¿Habrá de ser este el camino por el que se llega a la igualdad y equidad cristianas? Por tanto, el cristianismo no pretende quitar la diversidad ni la de la distinción, ni la de la inferioridad, pero, de otra parte, no hay ninguna diversidad temporal con la que el cristianismo, de manera parcial, forme partido, ni siquiera con aquella que, a los ojos del mundo, sea la más razonable y plausible. Si una diversidad temporal, con la que un ser humano se embelesa aferrándose de manera mundana firmemente a ella, es a los ojos del mundo indignante y clama al ciclo, o por el contrario es a los ojos del mundo inocente y amable, eso no ocupa al cristianismo en absoluto, puesto que él no discrimina de manera mundana, no atiende a aquello mediante lo cual un ser humano estropea su alma, sino al hecho de que estropee su alma. Por una nimiedad, quizás, pero el hecho de estropear uno su alma no es de seguro nimiedad alguna. Entre los extremos de la distinción y la inferioridad se encuentra una enorme cantidad de determinaciones más detalladas dentro de la diversidad mundana, pero no hay ninguna de esas más detalladas y por eso mucho menos llamativas diversidades con la que el cristianismo haga una excepción, ni siquiera con la más sutil. La diversidad es como una enorme red en la que la temporalidad se conserva. Las mallas de esta red son a su vez diferentes, un ser humano aparece más prendido y atado a la existencia que el otro. Pero toda esta diversidad, la diversidad entre una y otra diferencia, la diversidad cotejadora, no ocupa al cristianismo en absoluto, ni lo más mínimo, porque semejante ocupación y preocupación son a su vez mundanidad. Cristianismo y mundanidad jamás llegarán a comprenderse mutuamente, aunque por un instante un observador superficial pueda llamarse a engaño sobre este punto. Traer al mundo la igualdad entre los seres humanos, que las condiciones de la temporalidad sean semejantes y en lo posible equitativas para los seres humanos, es, desde luego, algo que ocupa a la mundanidad en grado muy elevado. Pero incluso ni el que se osa llamar el bien intencionado empeño mundano en este sentido, coincidirá jamás comprensivamente con el cristianismo. La mundanidad bien intencionada se mantiene piadosamente, y si así se quiere, convencida de que tiene que haber una condición temporal,
una diversidad terrena sea que se encuentre recurriendo a cálculos y sumarios, o sea de cualquier otra manera, que es la de la equidad. Cuando esta condición sea la única para todos los seres humanos, entonces se habrá realizado la igualdad. Pero, en primer lugar, no es posible, y en segundo, resulta que la igualdad de todos, radicando en una común e idéntica diversidad temporal, no es en modo alguno la equidad cristiana, la igualdad mundana, si ella fuera posible, no es la equidad cristiana. Y realizar de manera perfecta la igualdad mundana es una imposibilidad. En realidad, esto lo concede la misma mundanidad bien intencionada. Ella se regocija cuando logra hacer la condición temporal igual para una mayoría cada vez mayor, pero ella misma reconoce que su empeño es un vano deseo, que es una tarea enorme la que se ha propuesto y que las perspectivas son vastísimas. Si ella se comprendiera bien a sí misma, se persuadiría de que eso nunca será alcanzado en la temporalidad, que, por más que ese esfuerzo continuara a través de siglos, tampoco alcanzará la meta nunca. En cambio el cristianismo, recurriendo al atajo de la eternidad, se encuentra enseguida en la meta, deja subsistir todas las diversidades, pero enseña la equidad de la eternidad, enseña que cada uno ha de elevarse por encima de la diversidad terrena. Advierte bien que equitativamente habla, no dice que sea el inferior quien haya de elevarse, mientras el poderoso quizá haya de descender de su encumbramiento. ¡Ay, no! Ese no sería un modo de hablar equitativo. Y la igualdad que se produce cuando el poderoso desciende y el inferior asciende, no es la equidad cristiana, sino la mundana igualdad. No, ya se tratará entonces de aquel que está en lo más alto, como que se tratara del rey. Él habría de elevarse por encima de la diferencia del encumbramiento, y el mendigo habría de elevarse por encima de la diferencia de la inferioridad. El cristianismo deja que subsistan todas las diversidades de la vida terrena, pero precisamente en el mandamiento del amor, en el hecho de amar al prójimo, está contenida esa equidad del elevarse por encima de las diferencias terrenas. Y puesto que esto es así, porque el inferior tan completamente como el distinguido y poderoso, porque cada ser humano de un modo distinto, puede perder su alma al no querer, cristianamente, elevarse por encima de la diversidad de la vida terrena, ay, y porque ello le sucede de ambas y de las más diversas maneras. Por eso el querer amar al prójimo está con frecuencia expuesto a un doble e incluso múltiple peligro. Todo el que desesperadamente se haya aferrado a una u otra de las diversidades de la vida terrena, de manera que tenga su vida en ella y no en Dios, exige también de los que pertenecen a la misma diversidad que se mantengan unidos con él no en el bien, pues el bien no forma unión alguna, no junta ni a dos, ni a 100, ni a todos los seres humanos en unión, sino en una unión impía contra lo general humano. Ese desesperado llamará traición a pretender tener comunidad con los otros, con todos los seres humanos. Por otro lado, estos otros seres humanos están a su vez diferenciados en otras diversidades de la temporalidad, y por eso malentenderán quizá el hecho de que alguien que no perteneciera a su diversidad quisiera estar con ellos. Pues, en relación con las diversidades de la vida terrena, se da el malentendido, y de una manera bastante extraña, al mismo tiempo discordia y concordia. El uno quiere suprimir una determinada diversidad, pero poniendo otra en su lugar. Claro que diversidad, como dice la palabra, puede significar lo más diverso de todo, pero quien quiera que luche contra la diversidad de este modo, queriendo suprimir una determinada y tener otra en su lugar, no hará más que combatir en favor de la diversidad. Así las cosas, quien quiera amar al prójimo, quien, en consecuencia, no se preocupe de lograr suprimir esta o aquella diversidad, ni de lograr mundanamente suprimir todas, sino de penetrar piadosamente su diversidad con la idea salvífica de la equidad cristiana, ese será tenido fácilmente como uno que no encaja aquí en la vida terrena, ni siquiera en la presunta cristiandad, será fácilmente expuesto a los ataques desde todos los ángulos, será fácilmente como una oveja perdida entre lobos impetuosos. Donde quiera que mire, tropieza naturalmente con las diversidades, pues, según se dijo, ningún ser humano es el puro ser humano, sino que el cristiano se eleva por encima de las diversidades, y aquellos que mundanamente se han aferrado con firmeza a una diversidad temporal, sea esta la que sea, son como lobos impetuosos. Pongamos algunos ejemplos de la diversidad de la vida terrena para esclarecer este asunto, y avancernos con la debida precisión. Y ponte, solo con paciencia, a leer, tal como hago yo, con diligencia y tiempo, a escribir, ya que siendo mi única ocupación y mi única tarea la de escritor, estoy tanto en condiciones como obligado a aplicar un esmero exacto, mezquino si quieres, pero creo que también provechoso, cosa que otros no pueden, pues aparte de ser escritores, tienen además que emplear de otras maneras sus días probablemente más largos, sus dones quizá más abundantes y su capacidad de trabajo probablemente mayor. Fíjate, han quedado atrás aquellos tiempos en que solo el poderoso y el distinguido eran seres humanos, y los demás seres humanos,
siervos y esclavos. Esto se lo debemos al cristianismo. Pero de eso no se sigue en modo alguno que la distinción y el poderío no puedan ya convertirse en una trampa para un ser humano, de manera que él se embelese con esta diversidad, estropee su alma y olvide lo que es amar al prójimo. Si esto hubiera de suceder ahora, parecería que debería suceder de manera más oculta y sigilosa, pero en el fondo es lo mismo. Ya sea que uno abiertamente, complaciéndose en su arrogancia y su soberbia, dé a entender a los demás seres humanos que no existen para él, queriendo que ellos, para Pablo de su arrogancia, le manifiesten una sumisión servil, sea que él, de manera solapada y oculta, precisamente para evitar cualquier roce con ellos, quizá también por miedo a que lo manifiesto soliviantara a los seres humanos, resultando peligroso para él mismo, exprese que no existen para él. Esto es en el fondo uno y lo mismo. Lo inhumano y lo anticristiano no radican en la manera de hacerlo, sino en la pretensión de negar para uno mismo el parentesco con todos los seres humanos, incondicionalmente con cada ser humano. La tarea y la doctrina del cristianismo consiste en conservarse incontaminado del mundo 7, quiera Dios que todos lo hagamos. En cambio, el aferrarse mundanamente incluso a la más gloriosa de las diversidades, es cabalmente mancillar. Porque no es el trabajo vasto el que mancilla cuando se lleva a cabo con la pureza del corazón y no es la condición humilde la que mancilla cuando piadosamente tienes a honra vivir tranquilamente, sino que la seda y el armiño son capaces de mancillar si un ser humano los utiliza para estropear su alma. Se mancilla cuando el inferior se arruga de tal manera ante su miseria, que no tiene valor para dejarse edificar por lo cristiano, pero se mancilla también cuando el distinguido se arrebuja de tal modo en su distinción, que se encoge en lo que se refiere a ser edificado por lo cristiano. Y se mancilla también cuando aquel cuya diversidad consiste en ser como todo el mundo, nunca salga de esta diferencia por el camino de la cristiana elevación. De esta manera, la corrupción aristocrática enseñará al distinguido que él solo existe para los distinguidos, que ha de vivir únicamente en la unidad de su círculo, que no debe existir para los demás seres humanos, así como estos tampoco deberán existir para él. Pero esto requiere precaución, debe saber ponerlo en práctica tan suave y diestramente como sea posible, con el fin de no soliviantar a los seres humanos, es decir, que la discreción y el arte consistirán precisamente en guardar para sí este secreto. Lo de evitar el roce no debe expresarse en la conducta, ni tampoco debe hacerse de manera llamativa, que atraiga la atención. No, la evasiva tendrá lugar con la mira puesta en la seguridad y, por eso, con tanto tiento que nadie caiga en la cuenta, ni mucho menos le ofenda. Por eso, cuando ande por entre la masa de los seres humanos, transitará como con los ojos cerrados, claro que no en sentido cristiano, de manera orgullosa y sin embargo solapada, como escapándose de un círculo aristocrático a otro, sin mirar a esos otros seres humanos para no ser visto, en tanto que toda la atención de los ojos acechará tras ese escondite, por si se encontrara con uno de los suyos o con otro todavía más distinguido, su mirada de flotar indefinida, atenta sobre todos esos seres humanos, para que nadie haya de poder pescar sus ojos y recordarle el parentesco. Nunca se le verá entre los inferiores, por lo menos nunca en su compañía, y, de no poderlo evitar, entonces tendrá que percibirse la condescendencia aristocrática. Claro que en su figura más suave, para no ofender ni soliviantar, con los inferiores usará gustosamente de una cortesía exagerada, sin que nunca alterne con ellos como un igual, pues sin duda con ellos se manifestaría que él era ser humano, mientras que él es distinguido. Y si pudiera hacer esto de una manera suave, diestra, de buen gusto, y, sin embargo, siempre manteniendo su secreto, que los demás seres humanos no existen para él ni él para ellos, entonces la corrupción aristocrática le garantizará que tiene el buen tono. Desde luego, el mundo ha cambiado, y la corrupción también ha cambiado, pues de seguro sería precipitado creer que el mundo se ha hecho bueno porque ha cambiado. ¿Cuál no sería su extrañeza, si nos imaginamos una de aquellas figuras orgullosas, obstinadas, que saboreaban el juego impío de dejar abiertamente que esos seres humanos sintieran su miseria? ¿Cuál no sería su extrañeza al comprobar que en la actualidad se ha hecho necesaria una precaución tan grande para mantenerse secreto? Pero el mundo ha cambiado, y a medida que el mundo va cambiando, las figuras de la corrupción también van haciéndose más maliciosas y más difíciles de señalar, pero lo que es mejorar, en verdad no. Esto es lo que pasa con la corrupción aristocrática. Y si hubiera un distinguido cuya vida por razón de nacimiento y condición perteneciera particularmente a la misma diversidad terrena, un distinguido que no quisiera consentir en esta conspiración de la discordancia en contra de lo general humano, es decir, contra el prójimo, si no pudiera cargar eso sobre su corazón, sí, previendo las consecuencias, sin embargo confiara, ante Dios, en tener fortaleza para sobrellevarlas, ya que no tenía fortaleza para endurecer su corazón, la experiencia se encargaría de enseñarle bien a lo que se arriesgaba. Por lo pronto, la corrupción aristocrática le acusaría de traidor y amante de sí, porque quería amar al prójimo, porque mantenerse unido a la corrupción eso significaría amor y fidelidad y sinceridad y devoción. Pero si entonces resultara, cosa no infrecuente,
que a su vez los inferiores, desde el punto de vista de su diversidad, malentendieran y dejaran de estimar a aquel que, por supuesto, no pertenecía a su sinagoga, le pagarían con befas y escarnios porque quería amar al prójimo, entonces sí que estaría en ese doble peligro. Pero si se hubiera puesto al frente de los inferiores, pudiendo así en una revuelta pisotear la diversidad de la distinción, quizá entonces lo hubieran honrado y amado. Pero él tampoco pretendía esto, porque lo único que quería era manifestar lo que en él era una necesidad cristiana, la de amar al prójimo. Y cabalmente por esto se había vuelto su destino tan irregular, y cabalmente de ahí venía ese doble peligro. Y, claro está, la aristocrática corrupción triunfante se burlaría de él, diciendo con escarnio y sentenciadoramente, bien merecido si lo tenía, y usaría su nombre como intimidación para impedir que los inexpertos jovenzuelos aristocráticos se extraviaran del buen tono de la corrupción. Y los mejores de entre los distinguidos, sobre los cuales, sin embargo, seguiría ejerciendo poder el tono de la corrupción, no se atreverían a defenderlo, ni tampoco a dejar de reírse en el consejo de los burlones 8, y en todo caso, a lo más a que se atrevería alguno sería a defenderlo. Porque uno se puede imaginar incluso a un distinguido que en los mismos círculos de los distinguidos pueda de forma entusiástica y con elocuencia sustentar el amor al prójimo, pero si tuviera la ocasión en la realidad, no podría remontar su mente en obediencia a la concepción sustentada quizá victoriosamente. Pues sustentar dentro del muro de la diversidad, tras él, una concepción opuesta, una concepción que en sentido cristiano, no en el sentido revolucionario, quiere quitar la diversidad, no es otra cosa que permanecer en la diversidad, en compañía de los eruditos, o dentro de un entorno que asegure y acentúe su diversidad en cuanto tal. El erudito podría muy bien estar dispuesto a refitar, de forma entusiástica, esta doctrina sobre la igualdad de todos los seres humanos, pero esto no es otra cosa que permanecer en la diversidad, en compañía de ricachones, en un entorno en que la preeminencia de la riqueza salta a la vista. El rico podría muy bien estar dispuesto a hacer cualquier concesión a propósito de la igualdad entre ser humano y ser humano, pero esto no es otra cosa que permanecer en la diversidad. Y aquel que era mejor, el que quizá victoriosamente fue capaz de poner fuera de combate todas las objeciones en aristocrática compañía, también él probablemente huirá distinguida y cobardemente del roce con la objeción de la realidad en contra de la diversidad. Vaya con Dios, por supuesto usamos esta expresión para manifestar un buen deseo. Si este que era el mejor de entre los distinguidos, en vez de escaparse orgullosamente, hubiera de ir con Dios fuera, en medio de los seres humanos, quizá entonces intentaría ocultarse a sí mismo, y por lo tanto también a Dios, lo que llegó a ver y que Dios vio que ocultaba. Porque cuando se va con Dios, se va ciertamente sin peligro, pero también se ve uno obligado a ver, y a ver de una manera completamente particular. Cuando tú vas en compañía de Dios, entonces basta que veas a un solo desgraciado para que no puedas escapar a lo que el cristianismo quiere que comprendas, la igualdad humana. Pero aquel que era mejor probablemente no habría osado arriesgarse a soportar esta caminata en compañía de Dios y a la impresión que produce, de manera que probablemente se sustraería, sin perjuicio de que aquella misma tarde, en aristocrática compañía, volviera a sustentar la concepción cristiana. Sí, es una marcha seria esa de ir con Dios, y solo en tal compañía se descubre a el prójimo, pues Dios es la determinación intermedia, para llegar a conocer la vida y a uno mismo. Así pierden su esplendor mundano honor, poder y gloria. En compañía de Dios no podrás, mundanamente, saborearlos. Cuando te mantienes unido, ya que la unión no lo es del bien, a otros seres humanos, con un determinado rango, con una determinada condición de vida, o aunque sea meramente con tu esposa, entonces lo mundano constituye una tentación, y por más que ello no signifique gran cosa a tus ojos, te tienta proporcionalmente a la estima de la persona y quizá te tiente por su culpa. Pero cuando vas con Dios, solamente te mantienes unido a Él, y en todo lo que tú entiendes sobreentiendes a Dios. Así descubres haber de decir que para tu propio daño, así descubres al prójimo, así Dios te obliga a que lo ames. Haber de decir que para tu propio daño, pues amar al prójimo es un trabajo ingrato. Claro que una cosa es dejar combatir idea contra idea, una cosa es esgrimir y vencer en una disputa verbal, y otra cosa muy distinta es vencer a la propia mente cuando se esgrime en la realidad de la vida, pues por mucho que una de las ideas se acerque combativa más no poder a la otra, por más que en una disputa, /06 primera parte verbal uno de los oponentes se acerque al otro, sin embargo toda esta lucha tiene lugar a distancia y como en el aire. Por el contrario, este es el rasero del tipo de mentalidad que habita en un ser humano. ¿A qué distancia se encuentra lo que él comprende de lo que él hace? ¿Cuál es la distancia entre su comprender y su obrar? En el fondo todos nosotros comprendemos lo supremo, un niño, el más simple, el más sabio, todos comprenden lo supremo y todos lo mismo, porque, si me es lícito expresarme así, esta es una lección que tenemos de deberes todos nosotros. Pero lo que establece diferencias es que lo comprendamos a distancia, sin ponerlo en práctica, o de cerca, de modo que lo pongamos en práctica y no podamos obrar de otra manera.
no podamos dejar de hacerlo, lo mismo que Lutero, que comprendía muy de cerca lo que tenía que hacer, puesto que decía, no puedo obrar de otra manera, que Dios me ayude. Amén. 9. En un momento de calma, a distancia de toda la confusión de la vida y del mundo, todo ser humano comprende qué es lo supremo. Al abandonarlo, lo ha comprendido. Cuando la vida se le presenta con buen tiempo, todavía lo comprende. Pero cuando comienza la confusión, entonces huye la comprensión, o bien se muestra que esta comprensión era a distancia. Sentarse en una habitación donde todo está tan tranquilo que se podría oír caer un grano de arena y comprender lo supremo, eso puede hacerlo todo ser humano, pero, hablando de manera metafórica, tener que estar sentado en la caldera donde los caldereros martillean, y entonces entender lo mismo. Sí, entonces no habrá más remedio que tener comprensión de cerca. En caso contrario se revelaría que la comprensión era a distancia porque estaba ausente con respecto de la comprensión. En un momento de calma, a distancia de la confusión de la vida, el niño, el más simple, el más sabio, comprenden, y casi con igual facilidad, lo que cada ser humano ha de hacer. Pero cuando en la confusión de la vida lo único que está en cuestión es lo que él ha de hacer, entonces quizás se revele que aquella comprensión era a distancia, justo a la distancia que separa la humanidad de él, en la distancia que intercede entre la disputa verbal y el acto, en la distancia que intercede entre una resolución magnánima y el acto, en la distancia que intercede entre una promesa solemne, entre el arrepentimiento y el acto. Cualquier ser humano comprende lo supremo. Dentro de la confianza que da una situación inmutable, cualquiera puede comprender por hábito que habría que hacer un cambio, ya que esta comprensión es a distancia. ¿Acaso la inmutabilidad no es una distancia enorme con respecto al cambio? Hay, en el mundo no cesa la atareada pregunta de lo que éste puede y lo que ése puede y lo que éste no puede. La eternidad, que habla de lo supremo, supone tranquilamente que cualquier ser humano lo puede, y por eso meramente pregunta si lo ha hecho. En la distancia de la condescendencia aristocrática, el distinguido comprende la igualdad entre ser humano y ser humano. En la distancia de la superioridad secretísima, el erudito y el cultivado comprenden la igualdad entre ser humano y ser humano. Dentro de la concesión de una pequeña preeminencia, incluso aquel cuya diversidad comparte con casi todo el mundo, comprende la igualdad entre seres humanos. A distancia, el prójimo es conocido por todos. Solamente Dios sabe cuántos son los que lo conocen en la realidad, es decir, los que lo conocen de cerca. Y sin embargo, a distancia el prójimo es una quimera. Él, que al aproximarse uno mismo, es el primero con quien topamos, incondicionalmente cualquier ser humano. A distancia, el prójimo es una sombra que por la vía de la imaginación pasa por el pensamiento de todo ser humano. Ay, pero que el ser humano que, en ese mismo instante, pasa realmente por su lado, sea el prójimo, de eso no se percata probablemente. A distancia cualquiera conoce al prójimo, y sin embargo es imposible ver al prójimo a distancia, si tú no lo ves tan cerca que, incondicionalmente y delante de Dios, lo veas en cada ser humano. Entonces no lo ves en absoluto. Pensemos ahora en la diversidad de la inferioridad. Han pasado ya los tiempos en que, aquellos a quienes se llama los inferiores, no tenían representación alguna de sí mismos, o bien la representación de ser siervos, no meramente seres humanos de humilde condición, sino en realidad ni siquiera de seres humanos. Aquella salvaje rebelión y el espanto que siguió a aquel espanto, quizá hayan pasado también. ¿Y acaso por eso la corrupción no podrá vivir oculta en un ser humano? Así, la inferioridad corrupta leccionará al inferior para que, en el poderoso y el distinguido, en cualquiera que se encuentre favorecido por una preeminencia, vea a su enemigo. Pero esto significa precaución, puesto que estos enemigos todavía tienen tanto poder que fácilmente podría resultar peligroso el romper con ellos. Por eso la corrupción no enseñará al inferior a rebelarse, ni tampoco a negar toda deferencia, ni tampoco a que deje manifestarse el secreto, sino que le enseñará que hay que hacerlo y, sin embargo, no hacerlo, pero de tal manera que el poderoso no obtenga contento alguno por ello, sin que con todo pueda decir que se le niega. Por eso en el mismo homenaje ha de haber una porfia maliciosa, capaz de amargar ocultamente, una mala gana, que de manera oculta dice no a lo que la boca reconoce, como una insonoridad de la envidia recalcitrante en el júbilo que honra al poderoso. No ha de emplearse fuerza alguna, podría ser peligroso, no ha de llegar ruptura alguna, podría ser peligroso, basta con el secreto de una oculta exasperación, un abatimiento penoso lejanamente vislumbrado, para hacer del poder y el honor y la excelencia una molestia para el poderoso, el glorioso y el excelente, quien, sin embargo, no podría encontrar nada concreto de lo que quejarse, pues ahí precisamente pinchan el arte y el secreto. Y si hubiera un inferior en cuyo corazón no entrara el secreto de esta envidia y tampoco permitiera que la corrupción le dominara desde fuera, un inferior que, sin cobarde sumisión, sin temor a los seres humanos, modestamente y, sobre todo, con alegría, diera a cada preeminencia de la vida terrena lo que es suyo,
más feliz y dichoso dando de lo que quizá lo esté en muchas ocasiones o pueda estarlo el que va a recibir. En ese caso también aquel habría de descubrir ese doble peligro. Sus iguales probablemente lo rechazarían como a un traidor, lo menospreciarían por su mentalidad servil. Ay, y los favorecidos tal vez lo malentenderían y se mofarían de él como de un arrimado. Y así como en el caso anterior hubo de estimarse que era demasiado bajo para el distinguido amar al prójimo, así ahora quizá hubiera de estimarse que es demasiado presuntuoso para el de condición humilde amar al prójimo. Tan arriesgado es querer amar al prójimo, porque en el mundo hay la suficiente diversidad. Dentro de la temporalidad se encuentra diversidad por todas partes, que no es cabalmente otra cosa que lo diverso, lo vario. Quizá también un ser humano, precisamente en virtud de su diversidad, podría lograr entenderse también con todas las diversidades en un convenio favorable y dócil, que rebajara un poco de un sitio para exigir un poco de otro sitio. Pero la equidad de la eternidad de querer amar al prójimo es algo que parece al mismo tiempo muy poco y demasiado. Y por eso mismo es como si este amor al prójimo no encajara exactamente en las circunstancias de la vida terrena. Imagínate a un hombre que diera un banquete y convidara a cojos, ciegos, lisiados y mendigos. Lejos de mí el pensar, no obstante, que el mundo no lo fuera a encontrar hermoso, aunque raro. Pero imagínate que ese hombre que dio el banquete tuviera un amigo al que le dijera, ayer di un gran banquete. Por lo pronto, no será verdad que el amigo no se extrañará de no haber estado entre los convidados. Cuando después se enterara de quiénes habían sido los convidados, entonces lejos de mí el pensar, no obstante, que el amigo no lo fuera a encontrar hermoso, aunque raro. Sin embargo, se habría de extrañar y probablemente diría, eso de llamar banquete a semejante asamblea es, desde luego, un extraño uso del lenguaje, un banquete en donde los amigos no están, un banquete en donde la cuestión no está en la excelencia del vino, en la selección de la concurrencia, en el número de criados que atiende la mesa. Es decir que, según la opinión del amigo, a aquella comida se la podría llamar una obra misericordiosa, pero no un banquete, pues, por muy buenas que hubieran sido las viandas que les pusieron, aunque no hubieran sido meramente sustanciosas y sabrosas como las de la asistencia pública, sino verdaderamente exquisitas y costosas, sí, aunque les hubieran puesto 10 clases de vinos, los mismos asistentes, la disposición del conjunto, algo que faltaba y yo no sé qué, impedirían llamar a aquello un banquete, chocaría con el lenguaje que discrimina. Supón ahora que aquel hombre que había dado el banquete, respondiera, y yo creía con todo que el lenguaje estaba de mi parte. Oh, no leemos en el Evangelio de Lucas, 14, 12, 13, estas palabras de Cristo: cuando des una comida o una cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y recibas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Pues aquí no se emplea meramente la palabra banquete, sino que al comenzar el texto se había empleado ya una expresión menos solemne, una comida o una cena, y solo cuando se trata de invitar a los pobres y lisiados, solo entonces se usa la palabra banquete. ¿No te parece como si Cristo quisiera indicar con esto que invitar a los pobres y lisiados no es meramente lo que habríamos de hacer, sino que además es una cosa mucho más solemne que comer, al mediodía o a la noche, con amigos, parientes y vecinos ricos, a lo que no se debe llamar un banquete, pues dar un banquete significa invitar a los pobres? No obstante, estoy bien persuadido de que usamos el lenguaje de modo distinto, pues conforme al lenguaje común la lista de los que hay que invitar a un banquete parece ser aproximadamente, amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, es decir, los que son capaces de corresponder. Pero la equidad cristiana, con su lenguaje, es tan escrupulosa que no exige meramente que des de comer a los pobres, exige que a esto lo llames un banquete. No obstante, los seres humanos se mofarán bien de ti en cuanto en la realidad de la vida cotidiana te empeñes con rigor en usar ese lenguaje, opinando que en sentido cristiano no es indiferente el nombre bajo el que se sirve la comida para los pobres. Mas déjalos que se rían. También se rieron de Tobías, porque querer amar al prójimo está siempre expuesto a un doble peligro, tal y como vemos en el caso de Tobías. El soberano había prohibido bajo pena de muerte dar sepultura a los difuntos, pero Tobías temía más a Dios que al soberano, amaba a los difuntos más que a la vida, por eso los enterró. Ahí estaba el primer peligro. Y una vez que Tobías se hubo atrevido con esta hazaña, entonces los vecinos se burlaron de él. Tobías 2, 8. He aquí el segundo peligro. Y del mismo modo con el hombre que dio el banquete, mi querido oyente, ¿no te parece que él tiene razón? Mas con todo, ¿no habría alguna otra cosa que objetar a su conducta? Pues, ¿a qué se debe esa porfía en invitar exclusivamente a los cojos y pobres y, en cambio, como con diligencia, sí, y como por despecho, dejar de invitar a amigos y parientes? Resulta que los podría haber invitado igualmente a todos, sin duda, y si lo hubiera hecho de este modo, por porfía, entonces no lo ensalzaríamos ni a él ni a su lenguaje. Pero respecto de las palabras evangélicas,
Su sentido está sin embargo en que estos otros no habrían querido ir. Por eso también la sorpresa del amigo por no haber sido invitado cesaría tan pronto como oyera quienes habían concurrido. Si el hombre hubiera dado un banquete, en conformidad con el lenguaje del amigo, y no hubiera invitado al amigo, entonces éste se habría enfadado. Sin embargo, no se enfadó, pues de todas maneras no habría ido. Oh, mi querido oyente, ¿te parece que lo planteado aquí es solo una disputa verbal en torno al uso de la palabra banquete? ¿O es que no ves que el litigio está en amar al prójimo? Puesto que quien da de comer al pobre, pero no vence sobre su mente de tal manera que llamara a esta comida un banquete, no ve en el pobre y el inferior más que al pobre y al inferior. Y quien da el banquete ve en el pobre y el inferior al prójimo, por muy ridículo que esto pueda parecer a los ojos del mundo. Ay, a fin de cuentas no suele ser raro oír cómo el mundo se lamenta porque este o aquel ser humano no es serio. Claro que la cuestión está en qué es lo que el mundo entiende por seriedad. Si por esta no entenderá aproximadamente algo así como el ajetreo de las preocupaciones mundanas, y la cuestión está en si el mundo, con tanta confusión de seriedad y vanidad, no seguirá siendo constantemente tan fútil que, a pesar de su seriedad, no rompería a reír de manera completamente involuntaria en cuanto asistiese al espectáculo de lo que es serio en sentido supremo, a saber, el que uno quisiera llevarlo a cabo en la realidad. Así de serio es el mundo. Si la diversidad múltiple y combinada múltiplemente de la temporalidad no hiciera justamente tan difícil ver si uno ama al prójimo, cosa tan difícil como ver al ser humano, entonces al mundo no le faltaría materia suficiente para reír. Suponiendo, por otra parte, que hubiera un suficiente número de gentes que amaran al prójimo. Amar al prójimo significa esencialmente querer existir por igual para cada ser humano incondicionalmente, permaneciendo en la diversidad terrena propia que a uno le ha sido asignada. Es soberbia y presunción querer existir única y manifiestamente para otros seres humanos según la preeminencia de la propia diversidad terrena, pero la invención sagaz de no querer en absoluto existir para otros, con el fin de gozar secretamente, en unión con sus iguales las ventajas de la diversidad propia, es soberbia cobarde. En ambos frentes hay discordia, pero quien ama al prójimo está en paz. Está en paz por contentarse con la diversidad que se le ha asignado en la vida terrena, sea la de la distinción o sea la inferioridad, y por lo demás deja que cada diversidad de la vida terrena siga en pie y valga por lo que ha de valer legítimamente aquí en esta vida, pues no codiciarás lo que es del prójimo, ni a su mujer, ni a su asno uno indicador ordinal masculino, y consiguientemente tampoco la preeminencia que se le ha concedido en la vida. Si a ti te ha sido negada, tendrás con todo que alegrarte de que a él se la haya concedido. De esta manera está en paz el que ama al prójimo, no evita cobardemente al más poderoso que él, sino que ama al prójimo, así como tampoco, dándose tono, al que es inferior, sino que ama al prójimo, y esencialmente desea existir por igual para todos los seres humanos, sea o no de hecho realmente conocido por muchos de ellos. Tiene innegablemente una considerable envergadura de alas, mas no se trata de un vuelo orgulloso que sobrevuela el mundo, sino que es el vuelo pegado a la tierra, humilde y difícil, de la abnegación. Es mucho más fácil y mucho más cómodo el deslizarse a través de la vida, si se es un distinguido, viviendo en un retiro más distinguido, o bien, si se es un inferior, viviendo en una tranquilidad desapercibida, y puede incluso parecer, por muy extraño que ello sea, que mediante esta forma de vida escurridiza se haría más, precisamente porque uno se expondría a mucho menos resistencia. Pero por muy agradable que para la carne y la sangre sea eludir la resistencia, ¿será ello también consolador a la hora de la muerte? A la hora de la muerte la única cosa consoladora será el no haberla eludido, sino haberla soportado. No está en el poder del ser humano lo que ha o no ha de llevar a cabo, no es él quien ha de conducir el mundo. La sola y única cosa que tiene que hacer es obedecer. Lo que primero y principalmente tiene que hacer cada cual, en lugar de preguntarse qué posición le resultará más cómoda, qué unión le será más ventajosa, es situarse él mismo en el punto donde la providencia pueda servirse de él, si es que así le place a la providencia. Este punto es cabalmente el amor al prójimo, o bien existir esencialmente por igual para cada ser humano. Cualquier otro punto significa discordia. Por muy ventajosa y cómoda y aparentemente significativa que pueda ser esta posición, la providencia no puede servirse del que se ha situado ahí, ya que precisamente se ha rebelado contra la providencia. Mas quien adoptó aquella acertada posición inadvertida, aquella menospreciada y rehusada, sin aferrarse a su diversidad terrena, sin mantenerse unido a un solo ser humano, existiendo esencialmente por igual para cada ser humano, él, aunque aparentemente no haya llevado a cabo nada, aunque no haya sido expuesto al escarnio de los inferiores o a la burla de los distinguidos, o al escarnio y la burla de ambos, se atreverá sin embargo a decirle a la hora de la muerte a su alma consoladoramente: yo he hecho lo mío, no sé si he llevado a cabo algo, no sé si he beneficiado a alguien, pero sí sé que he existido para ellos, y lo sé porque me escarnecieron. Y este es mi consuelo, que no me llevaré conmigo a la tumba el secreto de que yo, para pasar días buenos e imperturbados y cómodos en la vida, haya renegado del parentesco con los demás seres humanos,
ni con los de humilde condición, para vivir en una distinguida reserva, ni con los distinguidos, para vivir en oculta inadvertencia. Deja ahora que quien mediante la unión y no existiendo para todos los seres humanos, llevó a cabo mucho, tenga buen cuidado para que la muerte no le cambie su vida, cuando le recuerde su responsabilidad. Porque quien hizo lo que era suyo y llamando la atención de los seres humanos, bien de los inferiores, bien de los distinguidos, quien instruyendo, actuando, afanándose, existió para todos por igual, no tiene responsabilidad alguna, por más que los seres humanos manifestaran al perseguir lo que se habían dado cuenta. Él no tiene responsabilidad alguna, e incluso ha beneficiado, ya que la condición para sacar algún provecho es siempre y ante todo el darse cuenta. Pero quien cobardemente solo existió dentro del muro de la unión, por muchísimo que llevara a cabo y por muchas ventajas que ganara, quien cobardemente no se atrevió a llamar la atención de los seres humanos, ni de los inferiores ni de los distinguidos, porque tenía el presentimiento de que la atención de los seres humanos es un bien ambiguo cuando, en efecto, se tiene que comunicar al verdadero. Quien cobardemente garantizó su celebrada actividad por medio de la estima personal cargará con la responsabilidad de no haber amado al prójimo. Si alguien semejante dijera, sí, ¿de qué puede servir establecer uno su vida según medida semejante? Entonces yo respondería, ¿para qué crees tú que puede servir esta excusa en la eternidad? Pues el mandamiento de la eternidad es infinitamente superior a cualquier excusa, por ingeniosa que sea. Entre aquellos que la providencia empleó como instrumentos al servicio de la verdad, y no olvidemos que todo ser humano debe ya de atreverse a serlo, o al menos debe organizar su vida de tal manera que pudiera serlo. No habrá además ni uno solo que haya organizado su vida de otro modo que no fuera el de existir por igual para cada ser humano. Y ninguno de ellos se mantuvo unido jamás con los inferiores, ni jamás se mantuvo unido con los distinguidos, sino que existió por igual para el distinguido y para el más insignificante. Verdaderamente solo amando al prójimo puede un ser humano realizar lo supremo, ya que lo supremo consiste en poder ser un instrumento en manos de la providencia. Pero, según quedó dicho, todo el que se ha situado en algún otro punto, todo el que forma partido y unidad, está en el partido o en la unidad, conduce por cuenta propia, y aunque transformara el mundo, todo lo que ha realizado sería una alucinación. Tampoco le proporcionará gran alegría en la eternidad, pues muy posiblemente la providencia lo utilizó, pero Jai, no lo habrá utilizado como instrumento, fue un voluntarioso, un sabiondo, y el afán de alguien semejante también lo utiliza la providencia, llevándose su penoso trabajo y privándole de su paga 11, por muy ridículo, retrasado e inadecuado que pueda parecerle al mundo amar al prójimo. Es sin embargo lo supremo que un ser humano consigue llevar a cabo. Y tampoco lo supremo ha encajado nunca totalmente en las circunstancias de la vida terrena. Es al mismo tiempo muy poco y demasiado. Contempla por una vez el mundo que está ante ti en toda su abigarrada variedad. Es lo mismo que en cuando asistes a un espectáculo, con la sola diferencia de que la variedad es mucho mayor sin comparación. Cada uno de esos innumerables es, por su diversidad, algo determinado, representa algo concreto, pero esencialmente es algo otro. Sin embargo, esto jamás lograrás verlo aquí en la vida. Aquí solo verás lo que el individuo representa y cómo lo representa. Es como en el espectáculo. Pero cuando cae el telón sobre el escenario, entonces el que hacía de rey y el que hacía de mendigo y así sucesivamente cada uno, todos son iguales, todos una sola y la misma cosa, actores. Y cuando al morir caiga el telón sobre el escenario de la realidad, pues decir que en el instante de la muerte se levanta el telón para el escenario de la eternidad es un desconcertante uso del lenguaje, porque la eternidad no es ningún escenario, sino la verdad. Entonces todos serán también una sola cosa, serán seres humanos, y todos serán lo que esencialmente eran pero que tú no veías a causa de la diversidad. Verás que son seres humanos. El escenario del arte es como un mundo encantado. Imagínate que una buena tarde, debido a una distracción general, todos los actores se armaran un lío de manera que creyeran que realmente son lo que representan. No se tendría que llamar a esto, por contraste con el encantamiento del arte, un encantamiento de un mal espíritu, un hechizo, y esto mismo acontecería también en el encantamiento de la realidad, pues desde luego que todos nosotros estamos encantados, embelesado cada uno en su diversidad. Si nuestra idea básica se volviera confusa para nosotros de manera que creyéramos que representábamos aquello que somos esencialmente. ¡Ay! ¿Y acaso no es esto cabalmente lo que acontece? Que la diversidad de la vida terrena es meramente como el traje del actor, o meramente como un traje de viaje, que cada cual tendría que procurar y vigilar para que los lazos con que se sujeta esta ropa exterior estuvieran atados flojos y, sobre todo, que no estuvieran enredados, para poder arrojar el traje con ligereza en el instante de la transformación. Esto parece haberse olvidado. Y, sin embargo, tenemos el suficiente gusto artístico como para que nos repela el hecho de que un actor en escena, en el instante de la transformación, cuando ha de arrojar el disfraz, tuviera que salir corriendo para que le soltaran los lazos. ¡Ay! Pero en la vida de la realidad se anuda la ropa exterior de la diversidad tan fuertemente que oculta por completo el hecho de que esta diversidad es ropa exterior.
porque el esplendor interior de la equidad nunca o muy, pero que muy raramente, se trasluce, lo cual sin embargo constantemente tendría que y debería acontecer. Pues el arte del actor es engañoso, el arte del engaño. Lo más grande es poder engañar, y algo igual de grande es dejarse engañar. Por eso precisamente no se debe poder ni pretender ver al actor a través del traje. Por eso el arte alcanza su ápice cuando el actor se identifica con lo que él representa, ya que ese es el ápice del engaño. Pero la realidad de la vida, aunque no sea la verdad, como la eternidad, debería con todo estar hecha de la verdad, y por esta razón constantemente debería, con todo, fulgurar a través del disfraz lo otro, lo que cada uno es esencialmente. Pero en la vida de la realidad el individuo crece en el crecimiento de la temporalidad totalmente a la par con la diversidad, lo contrario del crecimiento de la eternidad, que crece aparte de la diversidad. El individuo se hace un gran dullón, siendo cualquiera, de este modo, un monstruo en el sentido de la eternidad. En la realidad el individuo crece tan a la par con su diversidad que, al fin, la muerte tendrá que usar la fuerza para arrancársela. Sin embargo, si verdaderamente se ha de amar al prójimo, hay que acordarse a cada instante de que la diversidad es un disfraz. Porque, como ya dijimos, el cristianismo no ha querido dar una batida para abolir la diversidad, ni la de la distinción ni la de la inferioridad, y tampoco ha querido encontrar mundanamente un convenio mundano entre las diversidades, sino que quiere que la diversidad le quede suelta al individuo, suelta como el manto que la majestad arroja, para mostrarnos quién es él, suelta, como el traje andrajoso en el que se ha ocultado un ser sobrenatural. Y cuando la diversidad queda suelta de esta manera, entonces se vislumbra constantemente en cada cual aquello otro esencial, común para todos, lo eternamente semejante, la semejanza. La temporalidad habría alcanzado su cenit si esto fuera así, si cada cual viviera así. No sería como en la eternidad, pero esta solemnidad expectante que, sin parar el ritmo de la vida, se rejuvenecería cada día con lo eterno y con la equidad de la eternidad, que cada día redimiría su alma de la diversidad, en la cual, no obstante, permanecería. Esto sería el vislumbre de la eternidad. Entonces podrías bien ver en la realidad de la vida al soberano, y presentarle alegre y respetuosamente tu homenaje, pero entonces verías en el soberano la magnificencia interior, la igualdad de la magnificencia, que él llevaba oculta bajo la suntuosidad. Entonces podrías muy bien, quizá más afligido que él, penando por él, ver al mendigo, pero entonces verías en él la magnificencia interior, la igualdad de la magnificencia que él llevaba oculta bajo su humilde ropa exterior. Sí, entonces podrías, ahí donde volvieras los ojos, ver al prójimo. Pues desde que el mundo es mundo, no ha existido ni existirá ningún ser humano que sea el prójimo en el sentido en que el rey es el rey, el erudito, tu pariente, esto es, en el sentido de la particularidad o, lo que es lo mismo, en el sentido de la diversidad. No, cada ser humano es el prójimo. Ser rey, mendigo, erudito, rico, pobre, hombre, mujer, etc., es algo en lo que no nos asemejamos mutuamente, sino que en eso precisamente somos diferentes, pero en lo de ser el prójimo nos asemejamos todos incondicionalmente. La diversidad es lo perturbador de la temporalidad, lo que marca a cada ser humano de manera diferente, pero el prójimo es la marca de la eternidad en cada ser humano. Toma varias hojas de papel, escribe algo diferente en cada una de manera que sean de semejantes, ahora vuelve a tomar cada una de las hojas, no te distraigas con la diversidad de lo escrito, ponlas frente a la luz. Entonces verás una marca común en todas ellas. Y de la misma manera, el prójimo es la marca común, pero solamente la verás mediante la luz de la eternidad, cuando ella examina al trasluz la diversidad. Mi querido oyente, no puede haber seguramente ninguna duda de que todo esto tendrá que parecerte magnífico, y constantemente te habrá parecido así cada vez que, en callada elevación, dejabas mandar a la idea de la eternidad entregándote a la reflexión. Ojalá entonces que esta comprensión no permanezca a distancia. ¿Acaso no debería también parecerte igual de magnífico el que, por lo que a ti se refiere, te decidieras a encontrar ese convenio con Dios, manteniéndote unido a Él para sustentar esta comprensión, es decir, para expresar en tu vida que junto con Él sustentaras esta comprensión como la única, por mucho que hubiera de acontecerte en la vida por culpa de esta comprensión? Sí, incluso si hubiera de costarte la vida, la sustentarías junto con Dios como tu victoria contra todas las ofensas e injusticias. Acuérdate de que quien, para querer en verdad una sola cosa, escogió querer el bien en verdad, poseerá este consuelo bienaventurado, que se sufre solamente una vez, pero se vence eternamente. Mira al poeta, hablando tanto de la consagración de la pasión amorosa, del poder ennoblecedor que ejerce sobre un ser humano el hecho de enamorarse y estar enamorado, de la transfiguración que penetra toda su esencia, de la diferencia celestial que, según la opinión del poeta, tiene que haber entre el enamorado y aquel que jamás experimentó el cambio de la pasión amorosa. Y sin embargo,
La auténtica consagración consiste en renunciar a todas las exigencias de la vida, a todas las exigencias del poder y la gloria y las ventajas, a todas las exigencias. Pero las dichos de la pasión amorosa y de la amistad son precisamente dos de las más grandes exigencias. Por tanto, renunciar a todas las exigencias para comprender la enorme exigencia que Dios y la eternidad tienen sobre uno mismo. Todo el que quiera aceptar esta comprensión está amando al prójimo. La vida de un ser humano comienza con la alucinación de creer que delante de él y a distancia se encuentran un tiempo muy largo y todo un mundo. Y así comienza con esa quimera temeraria de que cuenta con mucho tiempo para tantas exigencias que no tiene. El poeta es ese confidente elocuente y entusiasta de esta temeraria pero bella quimera. Mas cuando el ser humano, en el cambio infinito, descubre lo eterno tan estrechamente cercano que no hay ni siquiera una sola exigencia, ni una sola escapatoria, ni una sola disculpa, ni un instante de distancia que lo separe de lo que él ha de hacer en ese preciso instante, en ese segundo y en ese sagrado instante, entonces se está haciendo un cristiano. La señal de la infancia está en el decir, para mí, a mí, a mí. La señal de la juventud está en el decir, yo y yo y yo. La señal de la madurez y de la consagración de lo eterno consiste en que se quiere comprender que este yo no significa nada mientras no se convierta en el tú a quien la eternidad habla sin cesar diciéndole, tú has de, tú has de, tú has de. La juventud pretende ser el único yo en el mundo entero. La madurez consiste en comprender este tú acerca de uno mismo, aunque no haya sido dicho a ningún otro ser humano. Tú has de amar al prójimo. Oh, mi querido oyente, no es a ti a quien yo hablo, es a mí al que la eternidad le dice, tú has de